Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Karina Araceli Flores Cordero y me encuentro con el maestro Isidro Barajas Hernández. Antes de iniciar, les queremos recordar las medidas de cuidado ante la contingencia en la que nos encontramos. Recuerden lavarse continuamente las manos, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. En la sesión de hoy haremos un repaso de las culturas del clásico tardío, poniendo énfasis en la cultura maya. Para ello, necesitamos que tengan su cuaderno a la mano y realicen los apuntes necesarios. Para hacer sus notas, tomen en cuenta las ideas más importantes como la ubicación espacial y temporal del tema que revisaremos, así como algunos conceptos, personajes y acontecimientos. Tengan a la mano su lápiz y bolígrafo, así como su libro de texto. La sesión del día de hoy se titula El clásico tardío y nuestro aprendizaje será revisar e integrar los principales rasgos del clásico tardío. También podrán identificar y comparar la vida de algunas de las principales culturas de esa época. Para ello, nuestro propósito es recordar que la cultura maya es una de las más representativas del periodo clásico tardío, así como sus principales características, actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Es importante señalar que este periodo es conocido también como epiclásico entre las culturas del resto de Mesoamérica, pero entre los mayas recibió el nombre de clásico tardío, debido a que algunas ciudades mayas muestran un desfase con el avance de este periodo en Mesoamérica. Recuerda que los llamados horizontes culturales son cortes de tiempo que los investigadores hacen para la mejor comprensión de las culturas. Recordamos que el periodo clásico va de los años 250 a 900 de nuestra era aproximadamente, y que fue durante este tiempo en donde se dio un fuerte culto a los gobernantes o ajau, por medio de la construcción de importantes estelas, así como la multiplicación de dinastías hereditarias, signo característico del periodo que veremos a continuación. En pantalla observarán la división del pasado mesoamericano. La parte naranja representa el pasado preclásico, que comprende de los años 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era. Observa que es el periodo más largo. El color morado y azul representan al periodo clásico y comprenden los años del 200 después de nuestra era al 900 de nuestra era. Y por último, los diferentes tonos de verde nos indican el inicio y fin del posclásico, que va del 900 después de nuestra era a 1521 con la llegada de los españoles. Pero antes de continuar con la sesión, escuchemos y observemos el siguiente video, la forma de organización social de la cultura maya. La cultura maya fue una de las más sobresalientes de Mesoamérica. Destacó en varios campos como la cerámica, la pintura mural, la escritura, las matemáticas y la arquitectura. Sus ciudades alcanzaron gran poder e influencia en el periodo clásico tardío, pero ¿cómo lograron esta expansión? ¿Cómo era el modo de vida que se desarrollaba en las ciudades mayas? ¿Qué provocó su debilitamiento? Veámoslo. La cultura maya se estableció durante el periodo preclásico, en lo que ahora es el sureste de México y en varios países de Centroamérica. Durante el Clásico temprano, la cultura maya se vio influenciada por la cultura teotihuacana, principalmente en el comercio y la arquitectura. Por ejemplo, los mayas aplicaron la técnica talud-tablero, que consiste en colocar una plataforma sobre la parte alta de un muro de piedra inclinado. También construyeron templos piramidales. En algunos, hay representaciones geométricas y esculturas adheridas a los muros llamadas relieves. Tras la caída de Teotihuacán, la cultura maya logró su mayor esplendor. Simultáneamente, varias de sus ciudades aumentaron su poder y a través del comercio lograron establecer fuertes vínculos de intercambio con culturas lejanas a ellos. La sociedad maya era jerárquica y la nobleza
controlaba todos los aspectos de la sociedad. En esta cultura, el matrimonio era importante. Las mujeres preservaban el linaje, además, eran parteras, chamanas y tejedoras. Algunos hombres desempeñaban labores administrativas. Otros eran artesanos, sacerdotes, soldados, campesinos y comerciantes. Su escritura basada en glifos expresaba ideas complejas sobre la vida social, la política y su religión, pero sobre todo registraban acontecimientos importantes para las élites gobernantes. Tenían 3 calendarios: el solar, de 365 días para los ciclos agrícolas, el ritual, de 260 días, y la cuenta larga, donde registraban fechas históricas. Los mayas basaron su economía principalmente en la agricultura. Utilizaron las técnicas de roza y rotación de cultivos en terrazas y campos junto a ríos o zonas inundables. Se alimentaron principalmente de maíz, chile, frijol, cacao y yuca, así como de productos obtenidos de la caza, pesca y cría de animales. Entre estos últimos, guajolotes y perros. En el arte, destacaron por su cerámica polícroma, pintura mural y la fabricación de objetos con piedras preciosas, además del grabado y la escultura. En su religión, el universo contaba con 3 planos: el cielo, la tierra y el inframundo. A sus dioses les ofrecían rituales y sacrificios humanos. Por ejemplo, para pedir la lluvia, arrojaban a los sacrificados a los cenotes o a las cuevas. La disputa por el poder entre las diversas ciudades mayas provocó guerras. Las batallas generalmente se llevaban a cabo después de la época de cosecha y eran acompañadas de sistemas de comunicación sonoros, integrados por clarines, trompetas y tambores. Hacia el final del periodo clásico tardío, las ciudades mayas se debilitaron por la sobreexplotación de sus recursos naturales y la violencia generada entre ellas, por lo que fueron abandonadas por la población. ¿Qué elementos recuerdan del video anterior? ¿En qué aspectos culturales destacaron los mayas? ¿Cómo era la participación de las mujeres y los hombres en la cultura maya? ¿Qué tareas desempeñaban de acuerdo a su sexo? ¿Se parecen en algo estas tareas a las que desempeñamos en la actualidad hombres y mujeres? Como podemos percatarnos, el tiempo en el que se desarrollaron las diferentes culturas imprime su sello en las formas de vida y costumbre de las poblaciones. Gracias al video anterior, podrán darse cuenta que esta sesión es un repaso del periodo clásico tardío y, en específico, de la cultura maya, por ser la más representativa del periodo, así como de las culturas que se desarrollaron a la par de la cultura maya durante esta época. El periodo conocido como clásico tardío para la zona maya es un periodo que comprende del año 650 al 900 de nuestra era, cuyas características principales de este periodo se centran en una fuerte movilidad social, una reorganización de los asentamientos, una cierta inestabilidad política y la revisión de las ideas religiosas. Es en este periodo donde se gestan las características del posclásico, que, recordemos, se caracteriza por sociedades con una fuerte presencia de conflictos bélicos. Es durante el clásico tardío que la vida militar permea todos los aspectos sociales de las culturas. Es por ello que las características de las zonas en donde se construyeron estas ciudades son estratégicas y defensivas. Durante el epiclásico florecieron ciudades como Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila, Uxmal, entre otras. Adquieren su mayor esplendor que a su vez las hace rivalizar entre sí. Prosigamos con el repaso de la civilización maya, cuyas ciudades como Palenque tuvieron un importante desarrollo durante el clásico tardío. Recordemos que la cultura maya
es reconocida por su importante desarrollo cultural en las matemáticas, la arquitectura y pintura mural. Recordarán que en sesiones anteriores se nos habló de la pintura maya y la representación de los cuerpos humanos, que era de forma realista. La cultura maya se ubicó en la zona sureste de Mesoamérica y a su vez se dividió en 3 zonas. La zona sur, que comprende los territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y su vegetación comprende zonas de montaña, zonas lacustres o de agua y una franja costera. La zona central va del Golfo de México al Caribe y su clima comprende zonas de tierras bajas, calientes y húmedas, de selva densa, alta y lluviosa. Aquí se ubicó la zona del Petén, que floreció durante el Clásico. La zona norte corresponde a más de la mitad de la península de Yucatán, y si bien también es una zona de tierras bajas, en esta parte llueve menos que en la zona central. Su vegetación pertenece a una selva baja. ¿Observaron la vegetación en pantalla? Es muy frondosa y exuberante, ¿cierto? Y en las zonas de las montañas, fría. Entre sus ciudades más importantes se encuentran Tikal, Yaxchilán, Palenque y Calakmul. No todas se desarrollaron al mismo tiempo. Más bien, mientras unas ciudades florecían, otras eran abandonadas. Recordemos las sesiones anteriores sobre los mayas y su organización política. El Ahau o Cujul Ahau, que significaba el sagrado o divino gobernante, fue el encargado de mediar entre los hombres y los dioses, para que la tierra tuviera sus periodos de lluvia y sequía, así como de mantener el orden de sus reinos. El Ahau adquiría rasgos divinos y se llegaba a comparar con el dios del maíz. A esta característica, que relaciona a la religión como justificadora del poder político, se le conoce como sociedad teocrática. Su economía se basó en la agricultura, con la técnica de roza y rotación de cultivos. Los principales cultivos base de su alimentación fueron el maíz, chile, frijol y cacao. Su dieta se complementó con la caza y pesca. El comercio entre los mayas fue una actividad de gran importancia y era mediante la guerra que se conquistaban las rutas comerciales. Practicaron el comercio del jade y la elaboración de alfarería. Su organización social se basó en 2 grupos: las clases privilegiadas, en donde se encontraba el Ahau o Cujul, sacerdotes, nobles y guerreros de alto rango. Por otra parte, se encontraban las clases no privilegiadas, en donde estaba el grueso de la población. Guerreros de bajo rango, comerciantes, artesanos y campesinos. También se encontraban los cautivos de guerra y esclavos debajo de la estratificación social. El desarrollo cultural de los mayas estuvo caracterizado por la arquitectura monumental de edificios públicos, en donde el arco falso fue su principal aportación. También se caracterizaron por delicados relieves y estelas, que narraban la historia de sus gobernantes, así como la pintura mural. Palenque fue una de las ciudades más importantes del Clásico tardío y se ubicó en un ambiente selvático y rodeada de agua por 9 arroyos. Sus edificios fueron símbolo de poderío de sus gobernantes y fueron finamente decorados con relieves y glifos que contaban la historia de sus gobernantes. El declive y el abandono de la ciudad de Palenque se dieron en el año 800 de nuestra era. El abandono de las ciudades mayas como Palenque durante el Clásico tardío
Se cree que se pudo deber al crecimiento demográfico y agotamiento de los recursos, pero existen otras hipótesis como que se experimentó un periodo de grandes sequías. La guerra se generalizó. A la par que florecieron ciudades como Palenque, otras ciudades importantes se desarrollaban en el resto de Mesoamérica. El Tajín, capital de los totonacas. Los totonacas son un grupo migrante que se trasladó desde el centro de México hacia la costa del Golfo, lugar donde logran asentarse y fundar varias ciudades. Pero la más importante es Tajín. Tajín era un sitio notable que destacaba por sus múltiples edificios, esculturas y pinturas murales. En el Clásico Tardío, específicamente entre el 600 y 900 de nuestra era, aprovecharon las condiciones generadas por el ocaso de Teotihuacán. Se inicia el apogeo de Tajín, el cual se extenderá hasta cerca del 1200 de nuestra era, ya dentro del posclásico temprano. Tajín llegó a cubrir un área de 1.5 kilómetros cuadrados y albergó entre 20,000 y 30,000 habitantes, lo que llevó a los totonacas a extenderse más allá de Veracruz, en la llamada Isla de los Sacrificios. Asimismo se extendieron hasta la actual Puebla. Destaca del Tajín el basamento de los nichos, una pirámide de una base de 35 metros y una altura de 25 metros y 7 cuerpos. Tiene 365 nichos que mantienen una correspondencia con los días del año. Los totonacas fueron destacados escultores por sus trabajos en piedras, pero también grandes arquitectos y escultores. Destaca en sus relieves el culto a la muerte. Asimismo, mantienen la tradición de emplear el talud y tablero en su arquitectura. Cantona, ciudad de piedra. Cantona se ubicó entre los actuales estados de Puebla y Veracruz. Fue uno de los sitios más impresionantes y abarcó el periodo del 650 al 900 de nuestra era. Esta ciudad se construyó en una zona de escasa vegetación, ya que fue construida sobre una zona pedregosa generada por un derrame de lava. Sus habitantes buscaron crear una ciudad casi impenetrable. Sus constructores cavaron una zanja en la base de la ladera y redujeron el acceso al lugar mediante una serie de callejones tan estrechos que los atacantes solo podían entrar en fila india. Las murallas, calzadas y callejones se construyeron de mampostería sin argamasa, pues la fuente de agua más cercana se encuentra a muchos kilómetros de distancia. La extensión de Cantona llegó a 12.6 kilómetros cuadrados. Era una ciudad densamente poblada que constaba de cientos de barrios habitacionales rodeados de murallas e interconectados mediante una red de callejones que controlaban rígidamente el movimiento de las personas. Además de los templos y grandes patios, contaba con 24 juegos de pelota de tamaño y estilo arquitectónico tan diferentes que sugieren que Cantona era lugar de residencia de varias etnias, pero también muestra la importancia de las diversas ceremonias religiosas que se realizaban. Cantona es considerada la ciudad más urbanizada del México antiguo. Su extensa red de comunicaciones con calzadas de hasta 1 kilómetro de longitud permitía un fuerte control de sus habitantes. Además, existían calles amuralladas que bien podían cerrarse fácilmente en caso de una invasión. Desarrollada en una época de fuertes conflictos sociales, Cantona se fue convirtiendo con el tiempo en una fortaleza. Xochicalco, en la Casa de las Flores. Otra de las ciudades de este periodo es Xochicalco, cuyo nombre significa en el lugar de la Casa de las Flores, compuesto por las palabras náhuatl Xochitl, flor, cali, casa, y con un locativo, lugar de. Esta ciudad abarca del 700 al 900 de nuestra era y surge tras la desaparición de Teotihuacán y el amplio proceso de migración de la población hacia otros sitios. Se ha observado que estos eventos migratorios propiciaron que Xochicalco llegaran grupos provenientes de diferentes lugares de la región mesoamericana. Los relieves de las serpientes emplumadas en el templo del mismo nombre sugieren influencias teotihuacanas y mayas, pero se observan incluso influencias de la cultura teotihuacana, zapoteca y de la cultura totonaca del Golfo de México. Uno de los espacios más interesantes de este sitio es un observatorio astronómico en una cueva a la que se accede a través de una escalinata esculpida en la roca. En esta, por un periodo de 150 días al año, a partir del 30 de abril,
se ve al sol entrar por un ducto vertical de pequeñas dimensiones. Cacaxtla y el azul de los mayas. La ciudad de Cacaxtla se desarrolló durante el periodo del 650 al 900 de nuestra era. Su poderío logró el dominio político, militar y económico de toda la zona del Valle Poblano Tlaxcalteca, después de la caída de Teotihuacán y Cholula, consiguiendo entablar relaciones comerciales a larga distancia con regiones distantes como la costa del Golfo y la Cuenca de México. Entre sus vestigios destacan el Gran Basamento, un gran complejo arquitectónico de estructuras superpuestas y adosadas que presentan sofisticadas pinturas murales, únicas en su clase, en los llamados Templo de Venus, Templo Rojo, Mural de la Batalla y Pórtico A. En esta ciudad se observan influencias de varias culturas, entre las que destacan mayas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecas y nahuatlacas. En esta ciudad se realizaron diversos murales con elementos de los mayas y diversos glifos propios de esta región. Hagamos un resumen de lo revisado durante la sesión de hoy. Como pudieron notar, el periodo clásico tardío fue un periodo breve que se desarrolló entre los años 650 y 900 de nuestra era y se caracterizó por una fuerte movilidad social, una reorganización de los asentamientos, una cierta inestabilidad política, la construcción de ciudades fortificadas y una gran actividad militar. Sabemos también que es durante este periodo que se desarrollaron las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila, Uxmal y Palenque, y que adquirieron su mayor esplendor, lo que a su vez las hace rivalizar entre sí. Recordamos la organización política de los mayas, en la cual el gobernante o ajau era comparado con el dios del maíz. Sabemos también que su principal actividad económica era la agricultura, la pesca, caza, y que debido a la disputa de las rutas comerciales, fue un pueblo que peleó con otros pueblos. Sabemos que fueron grandes arquitectos y escultores. Repasamos también las 4 ciudades de El Tajín, Cantona, Xochicalco y Cacaxtla. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes de despedirnos, los reto a elaborar una lámina de códice o libro que nos cuente un aspecto de la historia de la civilización maya. En una hoja blanca o de color que puede ser dividida en secciones, simulando un códice, deberán desarrollar un aspecto de la civilización maya. Por ejemplo, si yo escojo el aspecto político, puedo dibujar la historia de ascenso de un gobernante o ajau, o la comparación con el dios del maíz. Tu historia tiene que ser contada mediante glifos o dibujos, es decir, se pueden representar palabras mediante símbolos. Los códices mayas son libros escritos antes de la conquista española del continente y están escritos con caracteres jeroglíficos. En ellos se privilegia la imagen. Yo ya traigo elaborada mi propia lámina de códice, con el que podrás darte una idea de lo que puedes hacer. Para saber más de los temas revisados, consulta el bloque 1 de tu libro de texto de Historia Segundo Grado y apóyate en el índice de tu libro de Geografía para ubicar la región sureste de México. Busca su clima y vegetación. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Sí,